Vamos a ver primero un resumen de la parashá. Esto es por Lelun Nishmat Adina Roisel Bat Shimon. Lelun Nishmat. Estamos en la parashá de Bairá, la segunda parashá que estamos con Abraham Avinu, la cuarta del libro Bereshit. La cuarta vez, claro, de la Torah. Entonces vemos un resumen primero. Por lo menos para decir empieza la parashá que por lo menos para se cumple la primer mitzvah, que es la de Bikur Jolim. Empieza la parashá con Bikur Jolim. Al tercer día de la Milá, al final de la parashá pasada, en Lech Lechá, Hashem le pide a Abraham Avinu que haga el Brit Milá. Y a los 99 años, al tercer día de la Milá, dijeron los sabios en general, no solo con el Brit Milá, sino con cualquier operación, cualquier dolor, el tercer día es el día que más duele. Será por, no sé, el primer día es como el cuerpo no se da cuenta, el trauma, lo que sea. El tercer día debe ser la inflamación, no sé por qué. Es el tercer día es el día que más duele. Y por eso vino Hashem mismo a visitar a Abraham Avinu. Ahora, también Abraham Avinu estaba fuera de su carpa. ¿Por qué? Porque estaba esperando que pase gente ahí, viajeros, para recibirlo. Abraham Avinu hacía Hnasat Orjim, recibía a la gente. Ahora vamos a hablar un poco más de eso en detalle. Y como no había, porque hacía mucho calor ese día, a propósito, ¿no? Hashem hizo que sea un día muy caluroso para no molestarlo a Abraham Avinu porque estaba con los dolores. Y vio que sufría más el tema de no tener invitados que el tema del dolor físico. Así que Hashem le mandó 3 ángeles con aspecto de personas, que al principio él pensó no solamente que eran personas, sino que eran idólatras. Pensó que eran idólatras. Y con el dolor y estando delante de la Shejinah, delante de Hashem que lo vino a visitar, dejó de lado a Hashem y le dijo perdón y voy a atender a los huéspedes. Y acá dijeron los sabios, es más grande recibir y atender huéspedes que recibir la cara de la Shejinah. Porque Abraham vino, lo aprendemos de él, que dejó hablando a Hashem en el medio y fue a atender a 3 personas que necesitaban. Hashem le anuncia, a través de los ángeles, le anuncia a Abraham que va a destruir. Hay tres ángeles porque había 3 misiones. Estaba la misión de anunciar a Sara que iba a tener a Isaac, la misión de curar a Abraham Avinu y la misión de 2 hacían, también el que anunció a Sara tenía que rescatar a Lot y destruir Sdom. Entonces le dijeron a Abraham, vamos a destruir la tierra de Sdom. Sdom, Amorá, Admah, Seboim, porque era una tierra muy malvada y se habían alejado ya demasiado de lo que es el accionar normal de una comunidad. Incluso después del Mabul, la gente volvió, como se asustó y volvió un poco a su estado, digamos. ¿Qué quiere decir? Empezó a comportarse un poco mejor y empezó a no tener promiscuidad porque sabían que lo que causó el Mabul fue todo esto. Entonces la gente volvió de nuevo a un estado moral un poco más aceptable, pero en Sodom no fue así. En Sodom era muy grave el nivel de pecado y de corrupción que había en Sodom, tanto así que se cuenta en la parashá que hubo Tzakak Dolá, quiere decir que hubo un gran clamor en el momento que una mujer le dio de comer a un pobre. El pueblo de Sodom lo mató, la acribilló por hacer un acto de bondad. No solamente que hacían actos de mal, sino que no querían que nadie haga el bien. Entonces Hashem le avisó que iba a destruir la tierra de Sodom. Y Abraham Avinu obviamente quiso salvar al pueblo de Sodom y a todas las ciudades que estaban alrededor, preguntándose vía tzadikim. De acá aprendemos que 10 tzadikim pueden revertir un juicio malo, algo que anuncie un profeta, un castigo que viene de Hashem. 10 tzadikim lo pueden anular. Tanto así que pasó lo mismo en el Mabul. En el Mabul, Noah también quiso salvar el mundo, pero no llegaron, porque fueron 8. Estaba Noah, la esposa,
los 3 hijos y las 3 esposas, eran 8. No pidió. Porque no llegaban. 8 no se llega. Con 9 se podría, explican los sabios, que hasta 9 se puede, porque Hashem cuenta en parte de los 10 tzadikim, si hace falta. Pero no había 10 tzadikim, seguramente estaba Lot, no sé si la esposa y las 2 hijas. No, los tzadikim, los únicos que había en Sodoma. Entonces, los ángeles van a rescatar a Lot y a su familia. Y en el momento ahí el pueblo de Sodoma obviamente quiere atacar a los ángeles y quiere evitar que se escape después Lot. Se escapan y se cuenta que cae una lluvia de azufre y una gran explosión sobre la planicie de la ciudad de Sodom. Y cuando se iban a escapar, le dijeron a los ángeles que no miren hacia atrás, y he sabido la historia de que la esposa de Lot miró hacia atrás y se transformó en una estatua de sal. ¿Sí? Llegaron hacia una montaña, que había una cueva, y ahí dicen los sabios, que había una planta de uva, había vino, planta de uva era en Noah, había vino, ¿y quién lo había puesto? No, la Shejiná dice que puso el Ruach HaKodesh puso ahí vino, para que salgan 2 pueblos. ¿Por qué? Porque las hijas de Lot y Lot pensaron que era la destrucción como fue en el Mabul. Quiere decir que no había más gente en el mundo y que había que repoblarlo, como lo hicieron los hijos de Noah. Y dijeron, bueno, vamos a emborrachar a nuestro padre, y tuvieron relaciones con el padre, y de ahí salieron 2 pueblos muy grandes, que fueron Moab y Amón. No importa, pero es lo que ellos creían. Es cierto, ¿no? Es muy raro, pero se explica que siempre la Kedushá tiene que venir de una forma de Akifá. Akifá quiere decir que viene por el costado. Porque si no, el Yetzer Hará quiere destruir los planes. Y si no fuera porque vino de una forma chueca, torcida, por así decirlo, nunca hubiese nacido el pueblo de Moab, nunca hubiese venido Ruth, nunca hubiese venido David Amelech, Mashiach. Ese es el camino. Sí. Abraham se muda, se va a vivir en Gerar, que estaba Abimelech, y Abimelech de nuevo secuestra a Sará. La parashá pasada se cuenta cómo secuestraron a Sará, porque era muy bella Sará, y la secuestró el faraón, el rey de Egipto la secuestró, y ahora también Abimelech secuestró a Sará, y Sará tenía el poder de un ángel que cuando alguien la quería atacar o hacer algo inapropiado, ella le ordenaba al ángel, y el ángel golpeaba a la persona, le hacía algún tipo de macá, o de... ¿cómo se dice macá? Sí, no, pero era una plaga igual. En este caso, en el caso de Abimelech, le cerraron todos los orificios del cuerpo, a toda la casa de Abimelech, todos. No podían hacer nada que se hace con ningún orificio. Imagínense el sufrimiento. No, respirar sí podían, si no se hubiese muerto Abimelech, pero lo que es necesidades, no podían hacer sus necesidades. Un sufrimiento muy grande, y además se le apareció a Hashem en el sueño a Abimelech, le dijo que Sara era la esposa de Abraham, que no podía tocarla, esto que lo otro. Al otro día fue a llamar a Abimelech y le dijo, ¿por qué me hiciste eso? Me dijiste que era tu esposa, y le dijo que rece por él y por toda su casa. Abraham pidió a Hashem por la casa de Abimelech y todos se recuperaron. Ante esta alegría y ver la grandeza que tenía Abraham Avinu, Abimelech hizo un pacto con Abraham Avinu y su descendencia, por lo menos 3 generaciones. Irguieron un monolito, hicieron un pacto de que su pueblo, los Plishtín en ese entonces, y el pueblo de la descendencia de Abraham iban a tener paz siempre, iban a poder convivir, iban a estar bien. Después vamos a hablar sobre eso, la Sijá trata sobre este tema. Tal como fue prometido, al año siguiente, un año después de que se apareció, ¿en qué momento se le aparecieron los ángeles a Sara y a Abraham? ¿Rosh Hashanah? No. לא נסגר. אפשר? לא? אין תגובה, אין רעש.
עכשיו כן. לא, לפני זה עשה אותו דבר. עכשיו אתם רוצים שאני אשאיר את זה או לא רוצים לשים בכלל? לא רוצים. אני יכולה לסגור לגמרי או אתם צריכים משהו במדבר? אני לא יודע. יש במדבר? אוקיי, תודה. Fue en Pesach. Yitzhak nació en Pesach. No en Rosh Hashanah. No, en Rosh Hashanah fue Akedat Yitzhak. Sí, la Akedah, que fue el final de esta parashá. Sí, el final de esta parashá, la Akedat Yitzhak fue en Rosh Hashanah, pero el nacimiento de Yitzhak fue en Pesach. Por eso cuando vinieron los ángeles le dijo a Sara que haga ugot. Y ugot en la Torah no significa torta, como nosotros normal decimos torta en hebreo moderno. Ugot significa ugot matzot. Le pidió que haga matzot porque era Pesach. Y nació el próximo Pesach, el próximo año, nació Yitzhak. Ahora se llama Yitzhak, hay varias explicaciones, ¿no? Una es porque ese día fue un día de mucha alegría, que pudieron concebir hijos en personas estériles en todo el mundo, por eso hubo un gran regocijo y alegría ese día. Otra explicación es porque se rió tanto Abraham, tanto Sará cuando se le anunció. Y otra explicación es porque todo el mundo se burlaba de Sará y de Abraham, diciendo que no eran hijos de ellos. Por eso después, en la fiesta en que fue destetado, así cuenta la Gemara, Milash el Yitzhak, hizo una gran fiesta Abraham, invitó a todos los ministros y reyes de la zona, y Sará no solamente amamantó a Yitzhak, sino amamantó a todos los hijos de todos los ministros, para que todos vean que en realidad sí era el hijo de Sará, y que ella había estado embarazada y concibió a Yitzhak. Y al final de la parashá relata la Torá sobre que Sará le pide a Abraham que envíe a su concubina y a su hijo Ismael. Y esto le duele, le pesa mucho. ¿Qué tal? Obviamente le duele, le pesa mucho a Abraham y él pide que no, que ojalá Ismael y Lefaneja, ojalá que Ismael pueda seguir tu camino. Y Hashem le dijo, escuchá lo que Sara te diga. Y así terminó, que Sara le pidió que envíe a Agar y Ismael. Y se fueron, volvieron a Egipto. ¿Sí? Volvieron a Egipto. Y ese es el final de nuestra parashá, Hayé Sara. Ahora quiero contar una historia, media conocida, pero muy linda y tiene que ver está relacionada con la parashá. Hay un rabino en Tailandia, en Bangkok, se llama el rabino Bileren. Yo justamente ahora cuando viajé al Rebbe en Tishrei, viajé con uno de los otros Elías que lo acompaña, se llama Rabbi Ashkenazi, y con uno de los hijos viajé. Y él recibe mucha gente, principalmente hay dos tipos de personas. Hay gente que está de paso, que viaja porque de turismo, lo que sea, y hay gente que tiene ahí negocios. En Bangkok hay mucha actividad también comercial, entonces hay gente que vive ahí, Yudim, que viven un tiempo, unos meses, y por eso tiene un Bet Chabad. Ahora cuenta que en los Shabbat hace una seudá muy grande, el rabino Bilelen, ahí en Tailandia, muy muy grande, y después de la seudá se hace lo que se dice, acá en Israel también creo que se hace, es Onek Shabbat, que se pone así comida rica como hay acá, y comparten y hablan, cuentan historias, y cada uno comparte alguna cosa. Entonces cuenta el rabino Bilelen que había una persona ahí, un señor, que era israelí, que estaba de paso. ¿Qué quiere decir estaba de paso? Estaba entre una conexión entre Australia, pasó por Tailandia, de vuelta hacia Israel. ¿Qué hizo en Australia? Era bombero. Y había una convención muy grande de bomberos en Australia, y él participó ahí, estuvo un par de días, y estuvo también en Shabbat. Ahora él cuenta que él tipo, no es ortodoxo, religioso, nada, pero en Shabbat le gusta ir a rezar al templo. Y quiso averiguar si en la ciudad era una ciudad muy chiquita, no era en Sydney o en una zona céntrica, era una ciudad alejada del centro de la capital de Australia. Quería ver si había algún templo. Y buscó así en internet y no encontró ningún templo para ir en Shabbat a rezar. Él cuenta esto, recordamos, en Bangkok, en la cena de Shabbat con Rabino Bilelen. Y dice, bueno, voy a hacerle Hadjila River, quiere decir voy a salir a buscar por mí mismo un minyan, el Shabbat a la mañana. Salió a recorrer ahí la ciudad esta que en Australia y empezó a buscar a ver si había algún templo en Betacneset.
y no encontró. Empezó media hora, una hora, habrá salido temprano y no encontraba ningún Beit Knesset. Y se acordó que los hijos acá en Israel iban al jardín de Chabad. Y ellos siempre contaban historias, ¿no? Venían en el viernes seguramente con la hojita y contaban historias de que el Rebbe siempre mandaba gente a lugares inhóspitos. Cuando había gente que necesitaba alguna cosa, siempre aparecía algún enviado, un sheliach del Rebbe, que decía: el Rebbe me mandó acá, no sé por qué. Y hay un montón de historias así, ¿no? Que, por así decirlo, milagrosas, de que alguien justo necesitaba algo y apareció alguien que fue enviado por el Rebbe para ayudarlo. Entonces dijo, y dice que cerró los ojos y dijo: mira, Rebbe, por favor, ahora necesito un minyan. Así que por favor manda a alguien de Chabad, algún Chabadnik ahí que necesita un minyan. Así contó esta persona, este bombero. Dice que ni bien pidió, abrió los ojos y una persona le preguntó: ¿Are you Jewish? Le preguntó: ¿vos sos judío? Le dijo: sí. Y le dijo: mire, necesito un favor. La persona vio un Chabad, un chico de Chabad, y él le dijo a esta persona que necesita un favor. Dijo: sí, ¿cómo no? Mire, yo hace 2 semanas abrimos un minyan, todavía no tenemos un lugar, abrimos un minyan en una casa en mi departamento. Y es difícil juntar minyan y todo, y esta semana llegamos a juntar 9 personas. Y necesitamos una más que nos complete el minyan. Tengo acá, gracias. Y la persona estaba súper feliz, dijo: bueno, está bien, no contó nada que él estaba buscando un minyan. Dice: no les conté nada. Yo fui y les completé el minyan. Yo recibí lo que yo quería, que era rezar en Shabbat en un templo, y ellos también recibieron lo que querían, obviamente querían también en un templo con un minyan. Eso es lo que contó el rabino, el bombero en el Beit Knesset del rabino Billel en Bangkok. Entonces el rabino Billel explicó así, dice: también es algo que tiene que ver con nuestra parashá. En la parashá de Vairá, como recién vimos el resumen, pasó todo el inconveniente con Abimelech, y Hashem cerró todos los orificios, también el vientre de todas las mujeres, no podían parir, no podían tener hijos, no podían hacer nada. Y le fue a pedir a Abraham que interceda, que le pida a Hashem por él, que rece por él. Y se solucionó, pero ¿qué pasa? Dice, al final de la parashá se cuenta cómo Hashem abrió el vientre de Sará y tuvo un hijo. De acá, ¿qué dijeron los sabios? Los sabios dijeron, de acá aprendemos que una persona que reza por la necesidad del prójimo, se le contesta a uno primero. Uno se le recibe primero la respuesta a lo que está pidiendo. Y explica Hasidut, porque eso dicen los sabios, que el que reza por la necesidad del prójimo, uno primero recibe la respuesta de lo que necesita. Y Hasidut explica que no solamente es así cuando yo lo hago inintencionalmente o no fue el motivo. Si yo busco, necesito algo, y yo rezo, en lugar de rezar por mí, rezo por otra persona, por esa necesidad que el otro tiene, incluso sabiendo que a mí se me va a contestar primero, es válido y es efectivo. El Rebbe dice, porque todo el secreto no es que uno no le pida las cosas a Hashem, porque uno lo que, como hablamos creo la semana pasada, que pedirle lo que uno necesita a Hashem es una mitzvah de la Torah. Uno tiene que pedirle a Hashem lo que necesita. Pero lo que Hashem quiere es que uno no solamente piense en uno, que uno siempre piense en el prójimo, piense en el que está al lado. Entonces, cuando uno necesita algo, siempre tiene que buscar cómo ayudar, si se puede, en ese mismo aspecto, a otra persona. Por ejemplo, si uno necesita shidduch, ¿cómo buscarle un shidduch a otra persona? Si uno necesita hijos, ¿cómo ayudar a otra persona a que busque tratamientos o que busque lo que sea para tener hijos? Cuando uno pide y ayuda y se descentraliza de sus necesidades propias, se recibe la bendición, la brajá de Hashem, antes incluso que la persona que pidió. Entonces dice, el rey, ese es uno de los secretos y es la fuerza de la tefilá, que cuando uno se sale de uno mismo y pide por los demás, Hashem dice, esta persona merece, como piensa más en el prójimo que en sí mismo, merece que también se le respondan todas sus necesidades. ¿Sí? Eso tiene que ver con la parashá nuestra. Y a continuación de eso vamos a ver una sijá. Hay una sijá que cuenta, bueno, el Rebbe dice que después de que le hizo este favor
Abraham a Abimelech. Abimelech hizo un pacto con él. ¿Qué quiere decir? Le dijo, mira, acá tenés lo mejor de mi tierra, podés vivir ahí, te voy a dar sirvientes, te voy a dar bienes, lo que necesites, y te vas a quedar acá. ¿Qué hizo Abraham Avinu? ¿Se quedó? No se quedó, se fue. No se entiende por qué se fue. Él se podría haber quedado ahí viviendo, era el amigo del rey. Se podría haber quedado viviendo tranquilo, criando a su hijo, estando feliz, pleno, todo. No. Abraham Avinu salió, y ¿qué es lo que inmediatamente cuenta a continuación la parashá que hizo? Dice que Abraham Avinu, perdón, acá, se fue y Baitá Eshel Beber Sheva, y plantó por ahora lo vamos a llamar Eshel, en Beersheba. Ahora, Eshel tiene varias explicaciones. El Rebbe acá trae varias de las explicaciones de la Gemara y el Midrash, que cuentan que Eshel, primero que nada, una explicación de qué quiere decir plantó un Eshel. Eshel es un árbol frutal. Otra explicación, no solamente un árbol frutal, sino un jardín de árboles frutales, que haya muchas frutas. Otra explicación de Eshel es una hacienda, una pundak. ¿Cómo se dice pundak? Un lugar de hospedaje para que la gente coma, tome, como un hostel, sí. Coma, tome y duerma en ese lugar. No, hay gente que dice que Eshel es Ogel, Shtia, Ulina. Eshel. Y otra cuarta opinión es que hizo un Sanedrin, un Beis Din, además de dar alimento y comida y todo lo que sea, puso un lugar donde la gente podía venir a preguntar, consultar, dialogar con Abraham Avinu, temas de pareja, temas de familia, temas de socios, la gente que pasaba ahí, pasaba a veces por placer, pasaba por negocios, pasaba por temas familiares y necesitaban algún consejo de una persona como Abraham Avinu, y él los recibía y les daba ese consejo. Y no solamente eso, sino que les daba, como dice la explicación, que les daba frutos, y les daba vino, y les daba carne. Al comienzo de nuestra parashá dice que él creyó que las 3 personas que vinieron no solo eran 3 personas normales y no ángeles, sino que pensó que eran, si lo llama árabes, pero no eran árabes de Ismael, porque es posterior. Ismael, no eran arabim, se le dice, pero no eran árabes que eran idólatras. Por eso castigo. No sabía. Él pensó que eran idólatras. Sí, pero por eso tuvo un castigo, algo así. Por eso, por pensar mal, gente. Pero así, sin embargo, a pesar de que él pensó que eran idólatras, ¿qué cuenta la Torá? Que él mató a 3 terneros y le dio lo mejor de esa época, que era lengua a la mostaza. Según Malca, se ve que es rico. Se ve que es algo. A mí me encanta. Bueno, o sea, no solo lo atendió, sino que le dio un manjar, algo digno de reyes. Y así también la explicación por qué dicen los sabios que eran árboles frutales, porque Abraham Avinu podría haber dicho, yo estoy en el medio de la nada. Beersheba, si uno va a Beersheba, yo fui a Beersheba, saludo para toda la gente de Beersheba, pero hoy en día hay una ciudad linda, pero en su momento es un desierto que no hay nada. Estoy en el medio de la nada. Pasa alguien con que le dé agua y pan, está feliz de la vida. Es lo mejor que le puedo hacer. Sin embargo, no se conformó con esto. Abraham vino y le daba fruta, le daba vino y le daba carne, le daba lo mejor que había. Eso tiene que ver justamente, en conexión, el Rebbe dice, con lo anterior. Abraham vino no buscaba comodidad, Abraham vino no buscaba vivir en la zona de confort ahí junto al rey, sino salir y ir a buscar afuera el que necesitaba, la persona que necesitaba. No se quedaba quieto esperando ahí en su... Ya bien, llegó un lugar nuevo, ahora me tengo que asentar con mi familia, estar tranquilo y buscar mi estabilidad. No, Abraham vino, salía y buscaba cómo mejorar el entorno y si podía mejorar el entorno donde estaba. Y por eso él daba materialmente y espiritualmente, y daba no de una manera, daba una manera de arjabá, se dice, que es arjabá de amplitud. Él no daba lo mínimo y necesario. Abraham vino no daba agua y pan, daba en abundancia, daba para que la gente se sienta alegre, confortable, y sabía que eso era parte del servicio de Hashem. No por nada en Hasidut se explica que Abraham vino es la cualidad de bondad, de Gesed. Gesed, ¿cuál es la cualidad de la flecha? Es hacia afuera, es dar. Siempre Gesed da, no importa quién esté del otro lado.
por eso él rezó, Abraham Avinu rezó por Ismael, a pesar de que era un rayá y todo. Él pidió, ¿por qué? Porque no podía ver el mal. Pero era el hijo. Era el hijo, bueno. Él no podía ver el mal en el prójimo. Y daba. Esa era la actitud de Abraham Avinu. Y dice, y esa cualidad lo llevó a dar no solamente lo mínimo y necesario, sino mucho de más. Y esto es lo que tenemos que aprender cada uno del pueblo de Israel, dice el Rebbe. Explica. Cuando una persona tiene que dar, ya sea una ayuda material o una ayuda espiritual al prójimo, uno no tiene que conformarse con darle lo mínimo y necesario. Alguien te pide un favor, le haces justo lo mínimo y necesario. Mira, cuidame, acompañame 5 minutos, me voy. No, uno tiene que seguir la cualidad de Abraham Avinu, que dar con generosidad y por encima del intelecto, por encima de la lógica, dice. El tema de Tzedakán, el tema de Achnasat Orjim, cuando uno recibe al prójimo, el tema de ayudar al prójimo, el tema de visitar a los enfermos, el tema de educación de los hijos, uno lo tiene que hacer de una manera de amplitud y mucho más de lo mínimo, con mucha amplitud. A ejemplo y modo de la descendencia de Abraham Avinu. Y esta conducta de dar por encima del intelecto y por encima de lo normal que se nos exige, de lo que normalmente el mundo daría, es lo que trajo las brajot y las bendiciones a Abraham Avinu, de tener una gran descendencia y una gran amplitud y ser reconocido como uno de los padres de las naciones del mundo. Esta apertura y esta amplitud que tenía para dar hacia los demás. Hola, Shabbat tov, shalom. Ven y sentate. Y así una persona con su familia tiene que dar a sus hijos, tiene que darle tanto material y espiritualmente más de lo que uno, tipo con amplitud, más de lo necesario. A sus alumnos tiene que dar más de lo necesario, alumnos y alumnas. Tiene que ser una forma de amplitud, de hacer crecer la Torá y de llegar a todas las necesidades de cada yudí. Y así también esto se ve con la Misirut Nefesh, la entrega que tenía Abraham Avinu, que no seguía ninguna lógica, que hasta en el momento que le pidieron por su hijo, entregar a su hijo único, que ya era una persona adulta y que ya qué posibilidades tenía de volver a tener otro hijo y más, él no lo negó a su hijo. Tuvo. Sí, No, con Agar. Él no negó a su hijo y eso produjo que se le dé muchas bendiciones y una descendencia muy muy amplia de Yitzhak, que estamos hablando, una descendencia muy amplia. El tema de comportarse por encima de las limitaciones. Y el Rebbe dice con una expresión muy buena, dice, y Hashem no paga dólar tmunat dólar. Todo lo que una persona da en Torah Mitzvot, educación de los hijos, Tzedakah, Achnasat Orjim, lo que da para los demás, para la necesidad de cualquier otro yudí, tanto también espiritualmente. Si una persona le piden un consejo, le piden una guía, le piden una compañía, le piden lo que sea, alguien da algo espiritualmente, Hashem no paga uno por uno. Uno no dice, Hashem yo hice tal cosa, Hashem me devuelve tal cosa. Hashem paga con abundancia y creces y con mucha arbé, meod, y no se queda debiendo nada a nadie. Cuando una persona hace algo por el prójimo, tanto sea material o espiritualmente, Hashem paga con mucha abundancia, con salud, con bendición de los hijos, con dinero y con satisfacción de los hijos. Y Hashem hace que la persona viva como fueron los últimos años de Abraham Avinu, fueron con mucha alegría y con mucha simjá, con toda su familia, en pago de esa entrega que él tenía por los demás. Dice, Hashem paga y recompensa con muchas creces por lo que uno hace. Esta es una sijá del Rebbe. Y otro tema cortito quería decir, unos minutitos más. Se explica, hablamos de la cualidad de Gesed, la cualidad de bondad. Abraham Avinu tenía la cualidad de bondad impregnada, tanto así que dice el Midrash que cuando estaba Abraham Avinu en el mundo, la cualidad de bondad no tenía trabajo, no tenía lo que hacer, la cualidad espiritual de bondad arriba, la Sefirot, no tenía lo que hacer. Ahora, sin embargo, las pruebas que se le hizo varias pruebas a Abraham Avinu. ¿Y por qué se le hizo 10 pruebas?
Una explicación que trae el Pirkei Avot dice porque mientras más pruebas te da, más recompensa te da, porque pasó las pruebas. Otra explicación es cuando una persona, por ejemplo, estamos en una pregunta, le voy a dar un ejemplo concreto. Yo cuando hice la smijá hace no sé cuánto, 6, 7 años, el rabino estaba el rabino Yaroslavsky y era una ronda así como esta mesa. Estaba toda la gente en grupo. Pero el rabino hace una pregunta a una persona y pasa a otra persona, le hace otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta y después empiezan a contestar. Así tiene tiempo de pensar la persona hasta que el resto va contestando. Entonces hace una vuelta, hace 2, hace 3 y pregunta, ¿no? Entonces uno está pensando que contesta. Y si uno no sabe cómo contestar, contesta, el próximo puede contestar también, si la persona no sabe. Entonces hace 2, 3 preguntas y llega un momento en que ya no pregunta a todo el mundo. Vuelve a preguntar a una persona y pasa, saltea a otra y vuelve a preguntar a otra y después vuelve y pregunta a la misma persona otra vez y otra vez. ¿Por qué creen que pregunta a la misma persona y a la otra no le pregunta más? Puede ser que las respuestas pueden ser diferentes, agregar más respuestas. ¿Y por qué hay personas que ya no le pregunta más? Hasta el final ya no pregunta más. Porque ya sabe, digamos, se da cuenta que sabe. Se dio cuenta que sabe. Y a la persona que sigue preguntando, ¿por qué sería entonces? Porque quiere ver si realmente sabe, o puede profundizar un poco más, o sabe bien los temas, o lo maneja bien. Entonces seguía preguntando. Una de las respuestas de por qué Hashem probó 10 veces a Abraham Avinu es porque todavía no estaba seguro. Le dio una prueba, saltar al horno, otra prueba, ¿no? Irse de su casa, otra prueba, lo de Sara, lo de esto, lo del otro, pero no estaba seguro. Llegó la última prueba, que fue la prueba de... No, pero porque el Nahash, no, ¿cómo se llama? El Satán le dijo... Ok, pero ¿por qué no estaba seguro Hashem? Explica Hasidut, porque al final, las 9 pruebas anteriores, ¿qué era lo que Hashem no sabía si realmente... Sabía que Abraham Avinu era tzadik y todo. Lo que no sabía era si él era tzadik naturalmente... No, naturalmente era su naturaleza, o él se forzaba a sí mismo, se dejaba de lado, se forzaba, le costaba y así todo lo hacía, y por eso servía a Hashem. Entonces no estaba seguro. ¿Por qué? Porque todas las pruebas que Hashem le pidió fueron siempre de renuncia sobre sí mismo. Dar su vida, dar esto, entregar, difundir, dejar su lugar, dejar su honor, dejar su dinero, hacia uno mismo. Y Hashem dice, puede ser que él lo haga, porque él es la cualidad de bondad. La cualidad de bondad es entrega, dar hacia los demás, el gesed. Entonces él no sabía si servía a Hashem realmente por su naturaleza, que era así. Hay gente que es más buena, vos le pedís un favor, lo hace, pero no porque tal cual sea una mitzvah o lo que sea. Hay gente que es buena, hay gente que es bondadosa, hay gente que es generosa. No por una mitzvah, no porque lo tenés que hacer y porque es una mitzvah de que Hashem te pide. Entonces la última prueba era justamente para probar si si servía a Hashem con su naturaleza o no. ¿Por qué? Porque la última prueba no era una prueba de gesed, de dar, de brindar, era una prueba de geburá. Era justamente la cualidad opuesta, era sacar la vida a su hijo. Él quería comprobar si él servía a Hashem más allá de sus cualidades naturales. Él se salía de sus limitaciones y servía a Hashem más allá de su lógica, obviamente, más allá de sus sentimientos. Pero en contra de su predicación ante los demás, porque a los demás decía que no había que dar sacrificios humanos. Sí, tal cual. En esa época parte del mensaje de Abraham Avinu era principalmente el monoteísmo, y la forma de sacrificios no eran más sacrificios humanos. No quiere lo contrario, y justamente le pidió lo contrario para ver que realmente, por eso dijo Ata y Adati, Kievet Elohim Ata. Ahora sé que vos sos un sirviente de Hashem, ahora sé realmente qué quiere decir sirviente de Hashem, que te cuesta todo el y bueno, entonces dice uno, bueno, pero Abraham Avinu, no, es una enseñanza para cada uno de nosotros. Una persona puede decir, bueno, sabes que a mí me gusta estudiar, me gusta ir al shiur, me gusta rezar todos los días. Hay un día que te puede costar, hay un día que ahora se acerca el invierno, como dijimos, creo la semana pasada, que el rebe anterior dijo que en el invierno el servicio a Hashem es más difícil. Así lo dijo el rebe anterior, en el invierno. Invierno en general, el servicio a Hashem es más difícil.
En general, salir, ir al shiur, ir a ayudar a alguien, ir a rezar, ir a lo que sea, se hace más complicado. Entonces ahí es el momento en que uno puede demostrarle a Hashem que lo sirve, más allá de la naturaleza que Él le brindó, lo sirve por fuera de sus limitaciones. Uno lo hace incluso el día que no tiene ganas de rezar, incluso el día que no tiene ganas de estudiar, lo hace igual. Esa es una prueba que Hashem dice, ahí Él me está sirviendo de verdad. Él me está sirviendo auténticamente, como Abraham Avinu. Abraham Avinu tenía la cualidad natural de Gesed. ¿Cuándo se dio cuenta que lo servía a Él realmente? Cuando se fue para el lado de opuesto a su naturaleza. Quiere decir, a Gebura. Siempre hay que ir forzándose un poco más. No quiere decir que todo el tiempo tenemos que estar obligados, no quiere decir que todo el tiempo tenemos que estar tristes, no quiere decir que todo el tiempo tenemos que hacer en contra de nuestra voluntad, de nuestra naturaleza. No, porque por algo Hashem nos dio dones. Hashem nos dio dones, no sé, hay gente que le gusta estudiar, hay gente que le gusta rezar, hay gente que le gusta ayudar al prójimo, hay gente que le gusta conversar, hay gente que le gusta nigunim, hay gente que le gusta dar consejos. Hay distintas cualidades que Hashem nos dio y hay que utilizarlas. Pero ¿qué pasa si en el día que esa cualidad no está prendida en mí, no está en ese día en el mejor de su momento? En ese momento me conquisto yo a mí mismo, me doblego a mí mismo y lo hago igual. Lo hago sin que sea de una manera natural. Lo hago solamente porque Hashem me pidió que yo ayude al prójimo, lo hago. Hashem me pidió que yo acompañe a una persona enferma, yo lo hago. No importa si normalmente tengo ganas. Si hoy el día que no lo tengo ganas y lo hago igual, ese día es el que día tiene valor auténtico. Lej Leja, sí, también. Ese día es el día que salimos de nuestras limitaciones, salirse de uno mismo, salir de la naturaleza. Y ahí Hashem está seguro de que lo servimos porque Él nos pidió y no porque nuestra naturaleza. Hay gente que le gusta, por ejemplo, leer. Está bien, te gusta leer, perfecto. Pero el día que no tenés ganas, te cuesta, cuando lees, ahí tiene más mérito, tiene más premio. ¿Por qué? Porque te estás saliendo de tus limitaciones. Estás diciendo, yo lo que hago no es porque a mí me gusta, porque a mí me conviene, porque a mí me entretiene. Lo hago porque Hashem me pidió. Y ahí terminó la prueba de Abraham Avinu. Ahí cuando se dio cuenta de que él hace las cosas por fuera de su naturaleza, ahí ya está. Otra cosa que quería nombrar sobre el principio de la parashá era... bueno, hablamos del tema de Hanasat Orjim, en el medio de la parashá sobre Abimelech. Y... sobre Sdom. Sobre Sdom quería contar que Lot, a pesar de que estuvo... el pecado que Lot tenía, por así decirlo, se cuenta que hay dos tipos de tzadikim, ¿no? En el Tanya. Hay tzadik berralo y tzadik betoblo. ¿Cuál es la diferencia? Son los dos tzadikim. Vamos a decir que Lot era tzadik. Vamos a decir. Pero si era un tzadik berralo. ¿Qué quiere decir berralo? Tzadik que hay mal en él. No quiere decir que hacía mal. El Tanya explica, tzadik es tzadik. Y el Beinoní incluso no hace mal. Cuando se habla de Beinoní es una persona que nunca hizo mal. Solamente que puede tener una tentación y cuando tiene la tentación la corre hacia un costado. Ese es el Beinoní. Ahora el tzadik, ¿qué diferencia entre un tzadik berralo y un tzadik betoblo? Tzadik betoblo quiere decir que tiene todo bien, todo bueno y todo perfecto. El tzadik berralo también, solamente que puede convivir con el mal. El tzadik berralo no le molesta el mal en su alrededor, en su entorno, no le molesta, él no hace, él come kasher, reza, ayuda al prójimo, hace las mitzvot que tiene que hacer, pero si el resto no lo hace, incluso hace averot y hace cosas malas, a él no le molesta, no puede convivir con eso, es feliz. Por eso Lot, se cuenta que Lot era un tzadik berralo, y Abraham era y sobre todo se ve más en Yitzhak. Yitzhak es el ejemplo de tzadik betoblo. ¿Cuál es tzadik betoblo? Que no puede convivir con el mal. ¿Por qué Yitzhak quedó ciego? Porque las esposas de Esav hacían idolatría y el incienso de las idolatrías le afectó a los ojos. Entonces el Rebbe dice, pero no es una buena explicación. ¿Por qué? O sea, es cierto que el motivo es ese, pero no quiere decir que el humo físico le afectó a los ojos. ¿Por qué? Porque si fuese así, también Rivka hubiese quedado ciega, Shalom. También todo Esav o lo que sea, toda la gente que estaba alrededor. Dice, el efecto físico que le produjo a Yitzhak fue, vamos a hablar más adelante, fue por el refinamiento que tenía Yitzhak. Yitzhak no podía convivir con el mal y eso lo afectaba incluso físicamente. ¿Y por qué no dijo a Isaf y con todas las mujeres que se vayan? Es una buena pregunta.
porque necesitaba, tenía que bendecirlo. Y después entonces una de las explicaciones por qué quedó ciego es para poder darle la bendición, digamos, legalmente a Jacob. No sabía, no vio, no pasó por nada. Entonces, Abraham vino, Yitzhak vino, era un tzadik betov, lo que quiere decir, no podía convivir con el mal. Lot era un tzadik berralo, podía convivir con el mal, por eso se fue a vivir a Sdom. De hecho dice que se fue a convivir con Sdom. Cuando estaba en Sdom, ¿por qué Hashem lo rescató? Porque estaba en un ambiente que era tan malo que él, en comparación con la población, era un super tzadik, como Noah. Muy bien, tzadik allá bedorotav. Noah se dice sobre Noah que era tzadik, ¿por qué? Una explicación dice que era tzadik, y otra en comparación, en relación a su generación era tzadik. Pero si hubiese estado en la generación 10 generaciones más, perdón, si hubiese estado en la generación de Abraham vino, es una persona normal como cualquiera de esa época. Entonces, pero sí era tzadik. ¿En qué era tzadik? Se cuenta que Lot hacía Achnasat Orjim. Él esperaba, por eso esperó también a los ángeles. Él recibió, estaba empapado de Abraham vino, él recibía las cualidades de Abraham vino. Y por eso recibió a los ángeles y los hospedó. Y él también hizo un poco una imitación de Abraham vino. Él quiso entregar a sus hijas, como Abraham lo hizo con Isaac, para que no toquen a los huéspedes que él había invitado. Pero también... Bueno, y de hecho se ve tanto la influencia de Abraham Avinu en Lot, que el castigo por el cual fue castigado la esposa de Lot fue porque se burló de Lot. ¿Qué le dijo cuando llegaron los ángeles? Él trajo pan y trajo sal, como hacía Abraham vino, y ella le dijo, hasta ese minag meculal, así agarraste de tu tío. Se burló de Lot por traerle pan con sal a los ángeles. Por eso cuando se volteó, se transformó en sal. Ese es el motivo, explica el Midrash, por qué se transformó justamente en sal y no otra cosa. Bueno, y ahí dicen los sabios también que justamente que una persona no puede mirar el mal del otro, y la Torah más adelante lo va a repetir, que una persona no puede reírse o disfrutar Shalom el mal, ni siquiera una persona que es el mayor enemigo del pueblo de Israel. La Torah dice, nunca te burles y nunca festejes, celebres el mal de otro, jamás, nunca. Así que bueno, Besat Hashem, que solo sepamos de alegría, que solo sepamos de cosas buenas, como Abraham Avinu nos cuenta, de hacer el bien al prójimo y de hacer el bien desinteresadamente, por encima de nuestras limitaciones, por encima de nuestra naturaleza, y Hashem devuelve, y no devuelve, como dice el Rebbe, dólar que negue dólar, $1 por $1, Hashem devuelve mucho más, mucho más. Así que Besat Hashem, que tengamos una buena semana y que tengamos todas las brajot. Yadidai, 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 yadidai.